Bienvenidos todos a una nueva entrevista de Central Ficción. Estoy aquí con Camilo Moncada, también conocido como Shigu de repente. Camilo tiene un cómic que se llama Códice Negro y vamos a entrevistarlo, vamos a conocerlo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Camilo? Hola, ¿qué tal? Muy bien, pues bueno, vamos a darle con la primera pregunta. Conocimos tu cómic porque lo estás publicando en línea, de manera gratuita, Ujú. y al menos a Hack de aquí de la editorial, que fue el que primero le llamó la atención, se le hizo muy interesante el arte, y a mí también, ¿verdad? Me encanta mucho, y también los temas como prehispánicos que tocas. Ajá. Entonces, tomando como fuente eso, y que ya llevas, no sé si 2 o 3 capítulos, Sí, ahorita este, voy ya en el capítulo 4. Muy bien, ya vas en el 4. Ujú. Entonces, de aquí para adelante, ¿cuál es el plan? En el 2020, ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a seguirle cuántos capítulos más o vas a sacar otra obra o hacia dónde vas? Pues sí, pues realmente el proyecto de Códice Negro como tal es un proyecto a muy largo plazo. Como lo tengo contemplado, todavía no sé cuántos capítulos van a ser, pero yo creo que sí es algo que puede extenderse por lo menos toda la década. Eh, para 2020 yo creo que una de mis principales intenciones es lograr sacar una edición impresa y buscar la manera en la cual pueda dedicar más tiempo a este proyecto en específico. Como que apenas ahorita estoy saltando al mundo del cómic y siento que sí es un medio en el cual he encontrado una forma de expresarme que otros, como la animación, por ejemplo, que llevo más tiempo haciendo, no me permiten de una manera tan inmediata. Entonces, siento que en este punto sí estoy planteándome la posibilidad de tomar el cómic como algo mucho más serio de lo que lo había pensado en un inicio. Entonces, imprimir un primer volumen de Códice Negro de lo que va ahora, creo que es una de las cosas que más me interesan. Y también por esto mismo de que el cómic se ha vuelto un medio que me ha llamado cada vez más la atención. Otros proyectos que he tenido a la par o que de hecho son incluso más antiguos que el mismo de Códice Negro, estoy considerando llevarlos eventualmente también a la plataforma del cómic. Fíjate qué interesante que dices eso, porque también te iba a preguntar, entonces, Códice es tu primer proyecto de cómic, pero ¿desde cuándo llevas tú como creando o gestando estas historias? Pues es difícil poner una fecha de inicio porque es algo que he hecho pues desde la escuela. De hecho, por ejemplo, una de los protagonistas de Códice Negro, Donají, ella la ideé como parte de una tarea escolar. Y años después rescaté la idea de ese personaje junto con el otro coprotagonista llamado Itzcacalotl, y ambos realmente debutaron en sus propias animaciones independientes hasta que un día pensé, pues podría hacer una historia con estos dos personajes y así es como me planteé la idea de hacer Códice Negro. En realidad es como un crossover de estos dos personajes alternos que ya tenía. Y desde mucho antes, como por ahí de 2006, empecé a plantearme otra historia, que la que yo llamo actualmente Proyecto Shigu, o que también durante mucho tiempo he como nombrado mi historia principal. Y hasta la fecha sigo trabajándola continuamente. Y realmente lo que ha sucedido es que se ha convertido en un microcosmos en el cual las distintas historias que se me han ocurrido ocurren en un mismo universo. Entonces, continuamente estoy pensando en nuevas ideas y nuevas historias que se insertan dentro de ese mismo microcosmos y pues esa ha sido mi constante creativa durante años. Nada más que hasta ahora me había limitado a hacer animación, ilustración. Casualmente había entrado en el mundo del cómic, pero con minicómics de no más de 3 páginas. Entonces, realmente Códice Negro es el primer proyecto tan ambicioso en el cual he decidido saltar, en el cual ya estoy como llevando a la realidad una de estas historias que conforman este microcosmos. Y en su origen real, o sea, Códice Negro es más que nada una precuela de esta historia principal que mencioné antes. Entonces, es también como una forma de entrar de lleno ya a empezar a llevar a cabo este microcosmos como una especie de serie o como
ya algo más tangible. Muy bien, oye, pues perfecto. Entonces, digo, tomando en cuenta también eso, no sé si me puedes platicar un poco cómo cambió tu manera de crear o de concretar los proyectos de la animación al cómic. ¿Es diferente la manera en la que sale la idea y luego la escribes o haces un esquema, haces escaletas? ¿Cómo le haces tú para crear o para llevar de cero a la creación? Pues realmente mi proceso siento que es algo que eh, lo caracteriza el largo plazo. Eh, Esta historia que llamo Proyecto Shigu es algo que llevo escribiendo más de 10 años y mi manera de abordarlo es de quizás no es lo más ortodoxo o lo más inmediato para hacer un proyecto, pero lo que ha sucedido es que a lo largo de estos años he apilado cuadernos de notas, ideas, bocetos y como que podrías decir que lo que hago lo hago cocinando a fuego lento, por así decirlo. Eh, Son proyectos en los que pienso durante muchísimo tiempo hasta que eventualmente digo, ok, llegó el momento de plasmarlo, de llevarlo a cabo. Así sucedió con Códice Negro. Realmente la idea me vino por ahí de 2014 y no fue hasta ahora en 2017, me parece, que empecé a publicarlo o más bien que empecé ya a trabajar el primer capítulo. Entonces, como que han sido más bien planteamientos de muy largo aliento. Normalmente creo que empiezo con los personajes, con... es como más intuitiva la manera en la cual abordo. Eh, Tengo los personajes, tengo un escenario base y a partir de ahí voy imaginando eventos, voy imaginando la relación e interconexión entre estos personajes. Tengo, por ejemplo, en mi habitación, que es mi estudio, las paredes están llenas de mapas mentales y de eh, tipo teoría de la conspiración, pero uniendo cabos con mis propios personajes, eventos, líneas del tiempo. Por ejemplo, atrás de mí hay un mapa de México que utilizo para como la calcular el espacio en el que ocurre la historia. Tengo también las relaciones de estatura de los personajes, como que utilizo todo el espacio del estudio como un mapa en sí para poder ir construyendo estas distintas historias. Y también tengo, por ejemplo, un mapa en un muro más grande donde se interconectan no solo las cosas que ocurren dentro de Códice Negro, sino también la conexión que tiene con esta otra historia que de hecho ocurre 500 años después y las demás como tentativas de historias dentro de ese mismo microcosmos. Entonces es más una cosa muy intuitiva de ir juntando, uniendo las partes hasta que el volumen en sí de notas y de bocetos e ideas siento que es suficiente para poder llevarlo a cabo. Y es curioso porque el caso de Códice Negro también surgió por eh, pues una necesidad de ya llevar a cabo algo, porque he escuchado de muchos casos en los cuales uno tiene un proyecto de vida que uno se pone a sí mismo y dices, no, no lo voy a hacer todavía, no es el momento, pero esperando a que llegue ese momento, en el Inter uno no hace nada, como que uno solo espera a Ajá. llevar a cabo esa obra maestra. Entonces dije, no, tengo que llevar a cabo otras historias para que esta que yo he predispuesto como mi gran obra tenga cierta sustancia. Entonces, al principio yo me planteé Códice Negro como una práctica, era algo más ligero, quería hacer algo más aventurado a la comedia, que no es algo que yo haga usualmente. Mi historia principal es más oscura. Entonces, como que Códice Negro y la idea de juntar a estos dos personajes en una serie de aventuras lo tomé más como una especie de ya ensuciarme las manos con algo real. Y conforme empecé a trabajarlo, cada vez se volvió más complejo y ya hasta evolucionar a ser un proyecto completamente serio. O sea, ya lo concibo como otra parte importante de este microcosmos. Pero originalmente era más que nada una especie de práctica. Pues ya está, digo, sinceramente ocupo 100% igual que tú, Mister, también. O sea, hay proyectos muy grandes que tenemos y
y que a veces no tenemos la técnica para ejecutarlos todavía, ¿no? O no tenemos todavía la presteza a la que aspiramos para realizarlos, pero no por Ajá. eso tenemos que quedarnos sin hacer nada, ¿no? Sí. Precisamente, ¿no? Y en estos proyectos, bueno, como Códice Negro y estos otros microcómics de 2, de 3 páginas que has hecho, si acaso alguna incursión en la animación, Ujú. ¿cuáles han sido las mejores respuestas o las mejores interacciones que has tenido tú con el público? Pues realmente Códice Negro ha sido la que ha generado una mayor respuesta. Eh, la, esta historia principal, lo más que he llegado a mostrar de ella son ilustraciones, uno que otro minicómic, pero apenas estaba iniciando en ese momento, entonces como que ni siquiera tenía como suficiente exposición al público. No fue sino hasta que me fui a estudiar a Canadá, hice un diplomado de 6 meses en Vancouver de animación y ahí hice un cortometraje a lo largo de ese semestre llamado Black Feathers, en el cual surge el personaje de Itzcacalotl, que es el protagonista de Códice Negro. Y la respuesta de esa animación fue muy positiva. La gente se aproximaba a mí el día que presentamos las animaciones y me felicitaba por el trabajo. Y siento que gran parte de lo que llamaba la atención era este aspecto cultural relacionado con el México prehispánico. Algo de lo que me he dado cuenta es que la gente le interesa mucho más conocer estas culturas y por eso mismo siento que también Códice Negro ha tenido una respuesta tan positiva del público, eh, porque no solo está esta mi propia idea de presentar una historia que sea interesante y personajes que sean entrañables y con los que la gente se pueda identificar y que pueda mantener una conexión con ellos, sino que está aparte de este trasfondo cultural histórico, que siento que hay muy poco explorado en ese aspecto y la gente agradece que haya una historia que se meta en esto sin a fuerzas tener el afán de ser algo completamente histórico o algo educativo, por ejemplo. Así es, ¿me escuchas todavía? Ah, ahí está ya, Sí. se trabó tantito ahí la imagen. Pues bueno, también pensando más o menos, dices, te fuiste allá a hacer el diplomado en Vancouver, ¿no? Y la experiencia que ganamos también haciendo este tipo de trabajos de escuela. Pero antes de todo esto, antes de que viniera todas estas decisiones artísticas que ya empezamos a tomar un poco más conscientes, Ajá. ¿qué fue lo que te acercó a ti a la creación artística? Es decir, ¿cuáles fueron tus inspiraciones? ¿Qué animes, mangas, películas, series, cómics leías tú que te llevaron a meterte a esto? Pues eh, siento que ha sido como un camino progresivo. La cultura japonesa definitivamente ha sido como el más fuerte impacto en mí. Eh, Casualmente, realmente yo creo que empecé por los videojuegos. Y en algún momento de mi vida dije, quiero hacer videojuegos. Y cuando me fui a estudiar animación a Canadá, tenía mucho la intención de algún día hacer animación para videojuegos. Y después vino el mundo del anime, en el cual eh, ya me decidí más por el camino de la animación. eh, y eventualmente llegué a leer manga. Por alguna razón, antes no leía manga, prefería ver las series animadas, pero últimamente he leído más manga y siento que eso también ha servido de bastante de inspiración. Eh, Aunque desde niño veía anime y estaba muy expuesto a la cultura japonesa por medio de estas subculturas del anime y el manga. Yo creo que Códice Negro tiene mucha inspiración de series como Inuyasha o Shaman King que pasaban cuando yo estaba en la primaria y definitivamente me marcaron. Y actualmente me he puesto a leer otros mangas que también siento que han aportado bastante como esta es la estructura narrativa que he desarrollado últimamente, como Berserk o Full Metal Alchemist, entre otras. Sí, siento que el anime, el manga y los videojuegos en cierta medida son lo que más ha influenciado mi forma de crear. Y también, igual y no es tanto por la cultura popular, por el lado de la cultura popular, pero también
el aspecto histórico siento que tiene un peso importante en mi trabajo. Yo, por ejemplo, de libros, más que leer ficción, leo mucho sobre historia, antropología, arqueología. Me interesa mucho la historia del México prehispánico y la historia en general, pero porque para mí la historia siempre ha sido lo más cercano a la ficción que tenemos en el mundo real. Cuando leo libros de historia, muchas veces imagino los eventos y los sucesos históricos como obras de ficción, y los personajes históricos son como personajes ficticios. Entonces, de hecho, ese es otro punto en el cual Códice Negro históricos se entremezclan con personajes ficticios. Donají e Itzcacalotl, los protagonistas son invenciones propias, pero dentro del cómic eventualmente se van a encontrar con personajes históricos como Ahuizotl, que es el octavo emperador de Tenochtitlan, y, y también van a formar parte de un contexto histórico que sí está documentado, pero que yo lo traduzco al mundo de la ficción siguiendo aparte la historia de estos otros personajes que realmente nunca existieron. Pues muy bien, perfecto, estimado. Qué interesante también, ¿no? Todo el trasfondo que manejas. Digo, muchos nos empezamos también ahí por videojuegos de animación. Y ahora que ya estás, digo, un poquito más inserto, ¿no? En el mundo del cómic y en el ambiente, ¿qué artistas mexicanos te gustan o recomendarías tú? Pues uno de ellos yo creo que sería Charles Glaubitz. Hace novela gráfica y también es artista visual. De hecho, fue alguna vez a dar una plática a la escuela donde estudié, en la Esmeralda, la Escuela Nacional de Escultura, Pintura y Grabado de La Esmeralda en México. Y desde entonces me llamó mucho la atención su trabajo, aunque también lo había visto antes en una exposición en la colonia Roma, aquí en la Ciudad de México. Y pues creo que también él ha servido de inspiración en los últimos años desde que lo conocí, y hasta lo menciono en mi tesina de titulación. Eh, pero en general creo que su trabajo es bastante interesante. Me gusta mucho cómo mezcla aspectos también de la cultura mexicana, como el guerrero jaguar o este personaje tijuanense popular llamado el niño burro, con otras figuras pop también como Mickey Mouse haciendo sátira, o los Illuminati, y tiene también su rollo de su propio universo ahí. Entonces su trabajo me llama mucho la atención. Y también creo que el trabajo de Daniel Parada, también conocido como SOTS en internet, él tiene también, trabaja cómic igual, y su tema también es completamente Mesoamérica. Eh, Tiene su cómic SOTS, es como una especie de mundo alterno o línea del tiempo alterna del mundo maya. Y también ha hecho un trabajo impresionante de pues documentación y de referencias sobre cómo se vestía la gente, qué peinados había, sobre la cultura, cómo se veía la cultura prehispánica en su tiempo. Entonces también creo que es muy recomendable su trabajo. Muy bien, pues perfecto, estimado. Ya antes de terminar la entrevista, también te quería preguntar, ¿prefieres la comida china o la comida japonesa y por qué? Eh, Creo que prefiero la comida japonesa, estoy más familiarizado con ella. Me encanta el sashimi, el takoyaki, la anguila, pero el yakimeshi o el arroz frito chino creo que me gusta un poco más que el japonés. Es difícil, es difícil. Es difícil, así es. Pues bueno, muchísimas gracias, Camilo, por darnos este tiempo. Muchísimas gracias por dejarnos conocerte un poco más. No, gracias a ustedes. ¿Algo que quieras decirle a la gente que nos está observando ahorita? Am, pues muchas gracias por leer Códice Negro, y agradezco mucho todos sus comentarios, y también gracias por empatizar con mis personajes. Me da mucho gusto cuando me dicen que les gustan Donají o Itzcacalotl o algún otro personaje, me hace el día.
Muchas gracias. Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias a ti, Mister. A todos los que nos ven, no olviden compartir, suscribirse, comentar, picarle a la campanita que está abajo. Y pues nos vemos en la siguiente entrevista. Entonces, hasta luego. Cuídense mucho. Hasta luego.